Están utilizando la dirección de este establecimiento para poder engañar más fácil a los usuarios. Nos han venido a buscar personas de diferentes partes de Colombia. No tenemos nada que ver con dichas promociones. De gente que ha consignado desde 100.000, 200 hasta 2 millones de pesos han logrado. Lo peor de todo es que también tenemos llamada grabada con este supuesto vendedor. Esa promoción ya finaliza el día de hoy, o como tal, ya la otra sería realizar la separación. ¿Y cuánto sería la separación? Hola y sean bienvenidos a un video más. Este tema ya es algo fuera de lo normal. Bueno, puede decir que es un turismo de compras, pero esta vez iban a hacer una compra ficticia, una compra falsa. Era una estafa. Las estafas que están a la orden del día. Entonces decidimos hacer este video porque ya era la segunda vez que intentaban estafarnos por medio de unas compras. ¿Cuál fue la primera? Bueno, primero que todo, si ustedes ven esta pequita blanca, es una crema que me estoy echando porque me hice retirar un lunar. Próximamente el video aquí en este canal. Entonces la primera fue de que un familiar mío estaba pidiendo un par de tenis por medio de Facebook. La dirección de donde enviaba el par de tenis era desde Bogotá, la ciudad Bogotá, Medellín, capital de Colombia. Entonces resulta de que estos tenis llegaron, pero era una talla más grande, a lo cual tendríamos que hablar para que hicieran el respectivo cambio. Entonces resulta de que llegaba un momento en que no contestaban cuando ya se ha enviado los tenis para hacer el cambio, no contestaban los mensajes. Al principio sí lo respondían, obviamente porque querían vender el producto. Entonces, ¿cómo trabajan ellos? Ellos hacen de que le envíe el par de zapatos para poder supuestamente hacer el cambio, ¿cierto? Ellos llegan a su residencia por medio de pago contra entrega. ¿Qué significa pago contra entrega? Que cuando usted recibe el producto, inmediatamente usted le paga a la empresa de mensajería para que le pueda hacer efectivo la entrega. Entonces ahí la empresa de mensajería no tiene nada que ver, simplemente usted paga y listo. Usted recibió el producto y se da cuenta de que es una talla más grande. Entonces ahí es donde comienza todo el rollo. Y bueno, este asesor, este vendedor dice, listo, háganos llegar los par de tenis para hacerle el cambio. Cosa que se hizo, pero nunca volvieron a responder porque el par de tenis se demoró 24 horas en llegar a Bogotá nuevamente y nunca volvieron a responder mensajes. Entonces me di a la tarea de investigar esa página. Tenía 6.000 seguidores. Bueno, uno dice una página con 6.000 seguidores, pero cualquier persona puede adquirir esos seguidores pagándole a una persona que trabaja con esto para que por medio de bots hagan que su cuenta tenga miles de seguidores. Entonces la persona no contestaba, pero resulta que sí tenía varios vendedores. Entonces en ciertas publicaciones ponían un vendedor nuevo que atendía los mensajes y las llamadas. Nosotros estuvimos averiguando varios y decían que nos iban a dar una respuesta cuando por fin pues contestaban las llamadas porque lo llamábamos de otro número. Entonces, para no ser muy largo esto, resulta de que averiguamos ya quién era la dueña y teníamos la dirección de donde enviaban este producto, etcétera. Entonces le dimos a la dueña de este negocio de que sabíamos dónde estaba la bodega, de que teníamos familiares allá en Bogotá que íbamos a mandar a grabar para hacer esto más público. Bueno, hasta ahí la cosa. Se devolvieron los tenis, nos lo devolvieron con la talla que era, pero ojo, no querían responder mensajes, llamadas. Duramos casi 15 días intentando de que la dueña nos respondiera. Y resulta que ya pasando a otro tema, que decimos hacer esto es por medio de un juego de alcoba que daban en una muy buena promoción. Aquí les va a aparecer estos señores que son los que ofrecen los juegos de alcoba a un precio de pronto no muy extraordinario, pero sí asequible para que la gente diga, bueno, hay un buen descuento allí, vamos a adquirirlo. Eso lo íbamos a adquirir y resulta que resultó ser una estafa completa. ¿Por qué? Nosotros pedimos direcciones, la gente nos dio la dirección, esta gente que es de la estafa, y fuimos a esa dirección para ver qué era lo que íbamos a comprar, ¿cierto? Llegamos a esa dirección y resulta de que no existe ese negocio, no existe esa empresa, no existe ese nombre. Está en la misma dirección, hay otro negocio igual de muebles, juegos de alcoba y con otro nombre totalmente diferente. Aquí ustedes lo están viendo.
nos dimos a la tarea de hablar con la dueña de este negocio. Aquí les voy a dejar lo que ella nos dijo para que ustedes comprueben de que es verdad y cómo trabaja este tipo de personas. Bueno, hemos llegado aquí ya al lugar. Aquí habíamos venido una vez para verificar la dirección. Esta vez estamos aquí porque hablamos con la encargada de este lugar, se llama Muebles Itagüí. Están utilizando la dirección de este establecimiento para poder engañar más fácil a los usuarios, a los compradores. ¿Cuántas personas se han dejado estafar porque han venido hasta aquí a reclamar su dinero o a reclamar su juego de alcoba y no han encontrado nada? Es más, el logo que hay ahí no es el mismo que aparece aquí en la pantalla. Ya en Muebles Itagüí estamos aquí con Paula, que ella es la encargada aquí de Muebles Itagüí. Ella nos va a contar un poco sobre la experiencia que ha tenido aquí con los casos de personas que han venido, que según ella me cuenta que hasta de otras ciudades han venido porque los estafaron, buscando un juego de alcoba que compraron o algunos muebles y llegan aquí y resulta que todo es una cortina de humo. Ellos no tienen nada que ver y vamos para allá. Bueno, primero que todo un saludo a todos los suscriptores. Les voy a contar un poquito sobre Muebles Itagüí. Nosotros estamos aproximadamente desde el 2018, pero Muebles Itagüí lleva muchos más años. Muebles Itagüí está hace más de 50 años. Nosotros nos dedicamos a vender salas, comedores, alcobas, todo lo que tenga que ver con madera. También manejamos restauraciones, pintura de toda clase de muebles de madera. Han llegado demasiadas personas. Este proceso viene pues desde que nos dimos cuenta, desde febrero del año pasado. Inclusive pues nosotros tenemos ya una denuncia en la fiscalía ante este caso porque nos estábamos viendo ya muy perjudicados ante la cantidad de gente que estaba llegando a reclamarnos a nosotros. Como tal no tenemos nada que ver. Hemos detectado entre 3 a 4 fachadas diferentes. Lo que están haciendo es tratar de que el cliente les anticipe un porcentaje, un 30, un 40. Lo que hacen es que cuando están llegando al punto de entrega, los llaman para que cancelen el restante porque ya el conductor está cerca, entonces les dicen que deben de cocinar el resto para que el conductor se pueda terminar de llevar la mercancía y realmente, o sea, no va a llegar la mercancía. Hay demasiada gente en la que ha confiado en esto y les consignan, les terminan de depositar el restante, pero esa mercancía nunca llega. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes nos buscan con la dirección que les dan y le aparece lógicamente este punto de venta. No tenemos nada que ver. Como te digo, Muebles Itagüí lleva más de 50 años registrado ante Cámara de Comercio. Han tratado de poner, pues una de las fachadas que he visto que dice Camabases y Colchones Itagüí. Es una de las que he visto, aunque también han puesto varios. Tantas personas que nos han venido a buscar y a reclamar, nos han mandado muchas evidencias, muchos perfiles. Según lo que he investigado y según de dónde proviene como la cédula y lo que las cuentas que abren, si vienen desde Bogotá. Nos han venido a buscar personas de diferentes partes de Colombia, desde la costa de Bogotá, diferentes pueblos de acá de Antioquia. Se enfocan mucho más como las partes de afuera, porque digamos la gente que vive acá en Medellín y más la que en Itagüí nos pueden buscar más fácilmente y pueden confirmar si es verdad o no, pero digamos la persona que está por fuera es más difícil que pueda confirmar si existe o no dicho lugar. Cuando son de afuera, porque nos ha pasado casos, por ejemplo de la costa, nos mandan a alguien, un conocido, un familiar, a que verifiquen si realmente existe el punto de venta. Y sí, el punto de venta existe, pero no es nada de las fachadas que tienen ahí. O sea, somos Muebles Itagüí, no tenemos nada que ver con dichas promociones. Me comentaba de que ellos también han sacado Cámara de Comercio falsa. Les mandan Cámara de Comercio y RUT. Una Cámara de Comercio pues totalmente falsa, está montada con la dirección de acá, con los datos de acá, pero no con el nombre comercial de acá, sino que le ponen nombres similares. Yo, aparte de ser la dueña de Muebles Itagüí, soy contadora, entonces puedo verificar de que todo esto realmente pues no existe, todo esto es falso. Ella nos está dando una credibilidad de que esta gente roba a nivel nacional. Nosotros tenemos una página de Facebook de ellos, ¿cierto? Pero ellos pueden eliminarla o las denuncian la página, ellos la eliminan, pero ella me dice que ya han averiguado que tienen varios perfiles. Entonces no hacemos nada con denunciar la página de Facebook porque ellos pueden hacer otra y tienen la libertad de pagar a Facebook para que las promociones lleguen a todo el país. Con 100.000 pesos pueden llegar a más de 5.000 personas, entonces imagínense ustedes llegando a más de 5.000 personas y esos son 100.000 pesos nada más, ¿cuántos millones de pesos ellos no jalan? Ahí ya se ha librado su inversión para poder estafar.
¿qué nos puede aconsejar a las personas que están viendo este video? Bueno, inicialmente pues me pongo en la posición de la gente de la que cae en este tipo de estafa. Es muy triste, pues con mucho esfuerzo se consigue la plata para uno poder cambiar un tipo de mueble, la cama, para que nos quiten la plata de esa forma. Me parece muy triste. La verdad es que, o sea, primero verifiquemos si el punto como tal sí existe. O sea, no compremos por internet así de esta forma, porque es que no sabemos qué estamos comprando, no sabemos si realmente nos va a llegar o no la mercancía. Cuando yo les publico en Facebook, en Instagram, porque nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Muebles Itagüí, es la única página oficial que tenemos, pueden ver que yo ahí siempre les pongo, visítanos para mayor información, o sea, tenemos punto de venta y les pongo la dirección. El que quiera también le enseño la denuncia. Oficialmente tenemos una denuncia desde febrero del 2022. A la fecha todavía no nos han solucionado nada. Tengo muchísimas pruebas de gente estafada. Tengo demasiadas evidencias de gente que ha consignado desde 100.000, 200, hasta 2 millones de pesos hasta han consignado. Nosotros diario podemos recibir entre 2 a 3 personas que se toman el trabajo de buscar a alguien, de venir hasta el punto a verificar si realmente es acá. Como dice aquí nuestra amiga, vienen 2 o 3 personas en el día a verificar la dirección, pero ¿qué pasa con las otras personas que no verifican? Estamos contando de los que vienen a verificar. Hay otros que pueden ser más de 3 aparte o más, 5 o más, de que sí han dado el dinero y que han resultado estafados. Bueno, entonces aquí ya nos vamos despidiendo de Muebles Itagüí y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la pequeña entrevista para dejarnos mostrarle a ustedes, mi gente, para que no se dejen engañar. Les voy a dejar aquí con unas tomas para que ustedes vean la variedad de diseños que se manejan aquí y muy cómodos. Mire, aquí estamos muy cómodos, mi gente. Lo peor de todo es que también tenemos llamada grabada con este supuesto vendedor, de que se dio a la tarea muy profesionalmente, por decirlo así, de convencernos hablando con nosotros. Entonces aquí les voy a dejar unas partes. La llamada sí dura unos 5 minutos, pero les voy a dejar las partes como más, por decirlo así, esenciales. Ah, sí, señor, ¿cómo está? Muy bien, cuéntame, caballero. Yo no puedo ir hoy. Usted me dice que la oferta está hasta hoy nada más la promoción. Sí, claro, la promoción va con un cupo límite como tal. ¿Y hasta qué horas trabajan? El día de hoy, hasta las 5:30, como tal, tenemos abierto el punto físico. Sí, y eso queda por Itagüí según la dirección, ¿cierto? Sí, claro, ahí te mandé la dirección exacta de nuestro local. Sí, señor. Pues yo no sé si me dé para ir hoy. Pues Ok, para que pues como tal, esa promoción ya finaliza el día de hoy, o como tal, ya la otra sería realizar la separación. ¿y cuánto sería la separación? La separación para esos artículos se maneja con un valor de 250.000 pesos. Pero, ¿sabes qué es el problema? Yo solamente tengo por ahí 150.000. No sé si con eso se pueda separar. Pues sí, claro, no, pues la idea es cuál, la idea es confirmar que usted sí va a adquirir la promoción como tal, es decir, realizar un abono para ya confirmar, ingresar en plataforma para que alcance la promoción. Ya tú nos confirmas qué día puede acercarse a nuestro punto físico personalmente para que termines de confirmar y miren los artículos, todo. Y me confirme bien. Claro, ¿cuál es la idea? Como te había dicho, la idea es cuál, que confirme la separación, ya para así mismo confirmar que si vas a adquirir la promoción como tal. Ya tú nos confirmas lo que serían los datos que te voy a brindar. Te lo envío por línea WhatsApp y ya para la separación me confirmarías por dónde se te facilita realizar el abono. Si yo tengo Nequi, yo lo enviaría por medio de Nequi a Bancolombia, no sé qué tendrán ustedes. También tenemos disponibilidad en... como ven, es que con 100.000 sí se puede, muchachos, con solo 150.000, y el hombre me pedía 250.000, pero eso se puede con 150.000 nada más, porque ¿qué quiere? Ganar así sea cualquier chichigua.
Entonces aquí ya me está enviando los datos, vamos a ver. Yo le voy a decir que me dé los datos de cédula. A ver, vea, y es que tienen logo y todo, mire, mire, mire. Está muy bien diseñado, vea. Bueno, él insiste en que bueno, él me regaló aquí estos datos, mi gente, pendientes. Ahorros Bancolombia, cuenta. Una vez teniendo esto claro, estas evidencias, ya ustedes saben, estos medios, las redes sociales, ya se prestan para muchas estafas, muchas extorsiones, etcétera. Primero fijémonos muy bien, ¿a quién les vamos a comprar? Si tienen tiendas físicas, y traten de que si lo van a comprar en línea sean por aplicaciones verdaderamente confiables. Aquí les voy a dejar este enlace, este video que es compras en línea por medio de una aplicación, y explico cómo darse cuenta, porque por medio de aplicaciones que son confiables también pueden haber gente dueña del ajeno que a usted no le va a dar su producto. Yo compré por ahí unos micrófonos, los estaba esperando, cosa que nunca me llegaron. Mejor dicho, dense en cuenta viendo ese video. Díganme qué les parece, ¿le ha sucedido algo similar? Ahí abajo en los comentarios. Y si a usted le gustó este tipo de contenido, denle ahí en el botón suscribirse, que es totalmente gratis y no se va a perder los próximos videos que voy a subir. Uno de esos videos es, por ejemplo, hablando de este tema. Me dice quitar un lunar. ¿Cuánto me costó? ¿Es doloroso o no? Entonces, próximamente también ese video. Esto es Giran TV. Espero les haya gustado este contenido. Chao, chao.